Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Con los Refugiados. Es un gusto poderles saludar. Mi nombre es Angélica Montes. Ustedes saben que este es un programa en coproducción con Justicia TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el derecho al asilo. En los tres bloques vamos a detallar un poco cuál es la importancia del derecho al asilo como un derecho humano, cómo es la responsabilidad del Estado acá en México para poder garantizar este derecho a las personas que lo solicitan una vez que llegan a México, y también hablar un poquito de cuáles son algunos retos, ¿no? Algunas situaciones que tienen oportunidad de mejora o cosas que surgen en este proceso del derecho al asilo que pueden retomarse. Es un programa importante para iniciar este año de 2022 porque a partir de este programa podemos enmarcar el resto de programas que llevamos hasta sus hogares, hasta sus oficinas. Entonces, da como un marco, ¿no? Un marco teórico, un marco práctico también, ¿no? Para conocer cuál es el trabajo que hace ACNUR, que hace el Estado mexicano y que también hacen organizaciones de sociedad civil en este tema. Quiero presentarles a nuestros participantes de este día. Nos acompaña Joana Roldán, ella es oficial de protección, mi colega de la ACNUR en México. Gracias, Joana, por acompañarnos. Además, nos acompaña Cintia Pérez Trejo, ustedes ya la conocen, ha estado con nosotras en otras oportunidades. Ella es directora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR. Gracias, Cintia, también, y bienvenida. Y también nos acompaña Alejandra Macías, ella es directora ejecutiva de Asylum Access aquí en México, que son pues una organización socia también de la ACNUR para todo lo que hacemos en el tema de migración y de asilo. Muchas gracias, Alejandra. Bienvenida. Bueno, sin más tiempo que tomarme para este primer bloque, es importante que abramos la conversación comentando cuál es la importancia del asilo como un derecho, porque es un derecho humano y quizá muchas veces no se le concibe de esta manera, ¿no? Sino como una mera opción o una alternativa u otra opción migratoria. Sin embargo, es un derecho humano y queremos pasarle la palabra a Cintia para que nos explique un poquito de manera general hablando de este concepto. Cintia. Gracias, Angie. Buenos días. Pues mira, te cuento un poco. Efectivamente, el asilo es un derecho. México lo reconoce constitucionalmente hablando en el segundo párrafo del artículo 11. Y la importancia que tiene este derecho a nivel nacional y a nivel internacional es que permite brindar protección a personas de las cuales originalmente el Estado no reconoce una nacionalidad. Es decir, está dirigido a personas extranjeras. Para el caso de México sería cualquier persona que no ostente la nacionalidad mexicana, y la importancia es relevante porque en realidad se trata de personas que sufren persecución, que no tienen una alternativa de protección en ningún otro lugar del mundo, y por lo tanto es muy relevante contar con un procedimiento que atienda a los estándares internacionales, pero que también respete el marco jurídico vigente también en el contexto nacional, y que permita que las personas puedan tener acceso justo a una audiencia que les permite explicar por qué consideran que no podrían regresar a un contexto nacional o a un contexto de residencia en el que ellos estaban permaneciendo en una vida regular, porque existiría algún riesgo de sufrir una vulneración a otros derechos fundamentales, lo cual sería irreparable. En ese sentido, reconocer que a nivel internacional existe este derecho y que México forma parte de ello es sumamente relevante, repito, porque permitirá entonces dar esta alternativa de continuidad de vida a las personas, pero de manera regular, a pesar de no tener una condición de estancia regular en México, como sucede en la mayoría de los casos, es decir, personas que ingresan de manera irregular al país, pero que por esta condición de persecución, de riesgo de sufrir alguna vulneración muy grave en sus derechos humanos, entonces deciden viajar, llegan a México y solicitan este tipo de protección porque, repito, en realidad no hay otra alternativa. Ese es el contexto en el cual México se encuentra. Es el contexto en el cual el mundo entero reconoce que hay personas que están migrando de manera forzada hacia otros lugares, y por lo tanto contar con esta
posibilidad y visibilidad de que existe este derecho en los marcos jurídicos vigentes en el mundo, particularmente en el caso de México, resulta fundamental, porque entonces no es que se constituyen una alternativa o una posibilidad para las personas, sino que de manera coordinada las autoridades debemos garantizar el acceso a esta petición para poder analizar en el marco de la ley, en el marco de una convención internacional fundamentalmente, que es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cuáles son estas circunstancias por las cuales las personas no podrían regresar al país del cual son originarios o tenían residencia, y por lo tanto dar una protección y acceso a otros tantos derechos que la Constitución mexicana también les debe garantizar. Es decir, el derecho de asilo incluso podría ser esta llave de acceso para otros derechos que constitucionalmente están garantizados, como la salud, la educación, el trabajo, y por lo tanto las personas permanecer en México ya de manera regular, de manera cotidiana, llamémosle, para poderse integrar en esta nueva sociedad que les estaría recibiendo. Muchas gracias, Cintia, por esta explicación. Justo era la teoría, ¿no?, que buscamos para iniciar esta conversación. Hablemos un poquito con Joana sobre cuál ha sido la evolución del derecho al asilo como un derecho humano, y tal vez complementar un poco de cómo es esta relación, ¿no?, con otros derechos también, que ya anticipaba un poco Cintia. Joana, voy contigo. Gracias. Gracias y saludos a todos, a ti y a las panelistas y colegas con las que trabajamos muy de cerca. Es muy interesante que de hecho la región latinoamericana hizo un aporte fundamental para la construcción del derecho de asilo. La Declaración Americana de los Derechos del Hombre se promulgó 8 meses antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde ambas declaraciones apuntan a que el derecho de asilo es un derecho humano, y a pesar que estas declaraciones en el rango de exigibilidad de las normas no eran de carácter vinculante en esa época, pero había toda una corriente pro derechos humanos que nacía justamente del rechazo del mundo a las atrocidades que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de allí proviene, y luego la Convención de 1951 que mencionaba Cintia, también pues es el instrumento al que ya pone de manifiesto la definición de quién es una persona refugiada y los derechos conexos. Así que desde la Declaración Americana y Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde existe también una convergencia de otros factores hasta ahora, es importantísimo ver cómo este derecho nace como una prerrogativa de los estados de admitir a las personas en sus territorios y acogerles por algún tiempo, y ahora lo vemos como también un derecho humano, un derecho de las personas a solicitar esta protección internacional de los estados cuando están huyendo de persecución, de conflictos en sus países, también de violencia generalizada o de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, es una larga, además, tradición del derecho de asilo que tienen las Américas y que fue un aporte a esta construcción universal para considerar al derecho de asilo como un derecho humano fundamental. Y luego, pues, este se relaciona primero con el derecho a una nacionalidad, porque la Convención nos habla de que la persona no puede o no quiere acogerse a la protección del país del que es nacional. Entonces, este derecho es importante. Luego está también el derecho a la libertad de movimiento, y se refiere a que la persona pueda salir de las fronteras del territorio de donde es nacional, o en el caso de las personas que no tienen nacionalidad, es decir, que son apátridas, del país donde tenían su residencia habitual. Y esto también implícitamente nos está hablando del derecho a migrar, que en algunas legislaciones también ya se está considerando como un derecho humano. Y con esto, como además bien lo decía Cintia,
cuando una persona se acoge a la protección internacional de otro Estado, necesita reanudar su proyecto de vida y por lo tanto ejercer otros derechos como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a tener acceso a servicios financieros, etcétera, etcétera. Gracias, Joana, por complementar esta parte justo de cómo evoluciona, ¿no? este derecho al asilo. Y una pregunta que surge muy a menudo, ¿no? Es como una pregunta muy básica que se hace en este tema es, ¿cuáles son estas protecciones? Tú ya mencionabas algunas, las anticipabas, y me iría con Alejandra para cerrar este primer bloque. Tenemos unos 7 minutitos para ti, Alejandra. ¿Cuáles son estas protecciones con las que cuenta una persona que busca solicitar asilo en México, si quieres, ¿no? O a nivel general y luego para aterrizarlo acá en México? Porque puede ser muy confuso, ¿no? Y el tema también no es de dominio, digamos, de dominio general, no lo es siempre. Entonces, es muy importante entender qué implica para la persona solicitante de asilo en términos de protección, pues pedir o solicitar esta protección a nivel estatal. Alejandra, voy contigo. Sí, gracias, Angie. Primero me gustaría agradecer por la invitación y un gusto estar también con mis colegas Cintia y Joana. Pues bueno, en relación a la pregunta que haces, pues me gustaría comentar que una de las protecciones que reciben las personas y que es muy importante es sobre todo la no devolución a un país donde su vida podría estar en riesgo. Tienen esta protección también para que las personas pues no puedan ser torturadas, no vayan a ser víctimas de tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en un tercer país o en el país de origen del cual están huyendo. Entonces es una de las protecciones que da también en el caso de México cuando las personas están solicitando asilo o son reconocidas como refugiadas. Una vez que la persona pues ya es reconocida como refugiada en México, tiene pues la residencia permanente en el país, la persona puede residir de manera indefinida y tiene también el derecho a la reunificación familiar, es decir, que puede traer a familiares que han quedado en país de origen y que también pues están en riesgo. Por otra parte, pues bueno, dentro de los derechos que tienen las personas solicitantes de asilo, como ya bien lo mencionaba Cintia y Joana, pues en principio es no ser devueltas a su país, que se les pueda garantizar, pero tienen otro derecho que es muy importante y que muchas veces las personas no tienen conocimiento cuando están en detención. Entonces, este derecho es sobre todo el acceso al procedimiento, que se les pueda garantizar el derecho al procedimiento es muy importante para que pues después puedan llevar este procedimiento ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y una vez que están dentro del procedimiento, pues también es muy importante el derecho a las alternativas a la detención o el derecho a estar fuera de un centro de detención. En este caso en México, los centros de detención para las personas son las estaciones migratorias y que puedan continuar su procedimiento en libertad. Los derechos para las personas solicitantes de asilo y refugiadas pues también incluyen pues la libertad de movimiento, que es otro de los derechos que se les debe de garantizar, y ya lo mencionaba Joana también, el derecho a otros, acceso a otros derechos, ¿no? Como servicios de salud, educación, vivienda, trabajo, son derechos fundamentales que las personas deben de gozar, al igual que otras personas extranjeras que se encuentran de manera regular, en este caso en México, o con nacionales también. Muy bien, muchísimas gracias Alejandra, Joana y Cintia por participar de este primer bloque. Yo creo que es muy importante tener, digamos, esta sombrilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sobre desde dónde funciona el derecho al asilo, cómo se empieza a vincular con otros derechos fundamentales
Y para el siguiente bloque, ahora vamos a tener que hacer una muy breve pausa. Para el segundo bloque vamos a hablar un poquito ya del tema de roles, ¿no? ¿Quién es, cuál es la institución o digamos el organismo encargado de garantizar, de procesar este derecho al asilo, de permitir, ¿no?, el acceso, de facilitar estos procesos y procedimientos para las personas? Un poquito hablando con Cintia al inicio, con Comar, para que nos explique justo eso, cuál es la responsabilidad estatal para garantizar el derecho al asilo. Quédense con nosotros, ahorita regresamos. Seguimos conversando sobre el derecho al asilo. En el primer bloque hablábamos un poco de cuál es la importancia del asilo como un derecho humano, cuál ha sido la evolución de este derecho y cuáles son aquellas protecciones a las que una persona que solicita asilo, estas protecciones con las que puede contar esta persona, ¿no? Cómo se podrían definir de manera general. Antes del corte hablábamos del tema de responsabilidades, ¿no?, de los roles, de quién lidera este tema. Y por eso dirijo la palabra con Cintia nuevamente de Comar, para que nos expliques un poquito, Cintia, cómo funciona este tema de la responsabilidad estatal y de qué manera pues, el Estado garantiza este derecho a solicitar asilo. Y nada más como un dato, ¿no? Si no estoy equivocada, pues la Comar llega a México hasta la década de los 80, ¿no? Pero pues ya México tenía una tradición de asilo para entonces. Entonces, es como muy importante y muy interesante destacar también este punto. Y siempre se habla, ¿no?, de cuál ha sido la grandeza de México en abrir sus puertas, ¿no?, a esta población que está en búsqueda de protección. Cintia, regreso contigo. Gracias, Angie. Comentarte, efectivamente a México se le reconoce una larga tradición en materia de asilo. Sin embargo, la autoridad que se encarga hasta nuestros días de dar acceso al procedimiento, de llevar a cabo todo el trámite administrativo para reconocer a las personas como refugiadas, se crea por un decreto presidencial hasta los años 80. Aquí me gustaría citar a mi jefe, al maestro Andrés Ramírez, porque él ha sido, además de que es mundialmente conocido, es una celebridad casi. Y un ícono, ¿no?, del tema, claro. En verdad, él ha descrito esta tradición de asilo en México a partir de algo muy simple. En México ha habido 4 grandes olas de refugiados, 2 de ellas antes de que existiera la Comar. La tercera es la que genera justo el que se cree por decreto presidencial a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y la cuarta es esta que estamos viviendo y que, dicho sea de paso, es la más grande en términos de números y la más demandante que se ha tenido en la historia de México. Pero efectivamente es a partir de los años 80 que surge esta autoridad, que México genera en términos de estructura institucional o gubernamental una autoridad con competencia para poder realizar todos estos análisis de elegibilidad para determinar si las personas pueden o no pueden ser reconocidas como refugiadas. E incluso esto se hace antes de la ratificación de la Convención de 1951. Es decir, México con una legislación muy incipiente, que antes de lo que tenemos hoy día, que es la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, es simplemente a través de la Ley General de Población, con una regulación poco especializada, habría que decirlo, con pocas características de lo que tenemos hoy día, pero en realidad fue la base o el fundamento con el cual empiezan a trabajar en los años 80 y en realidad un poco más bien después, que se empiezan a hacer todos estos requisitos, se empiezan a establecer todos estos procedimientos que anteriormente no se encontraban fundamentalmente en manos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, porque estaban compartidos con otras dependencias que hacían un grupo de trabajo en el cual se hacía una elegibilidad, digamos, como por mayoría de votos, en donde los grupos de trabajo conocían los casos de las personas, se hacían estos análisis y se determinaba por este grupo interdisciplinario si era posible o no emitir este reconocimiento. Esta forma de trabajo concluye con la ley que ahorita tenemos vigente, que es en el año 2011, y se entrega la competencia exclusiva a la Comar. A la Comar se le dice, tú tienes que hacer estos análisis,
Tú eres la autoridad que tiene competencia a nivel nacional para conocer de estos asuntos y por lo tanto con esta ley y con el reglamento que se publica al año posterior, que fue en el año 2012, se da toda una regulación a partir de la cual ya hay plazos, hay requisitos, hay todo un proceso administrativo en el cual se encuentra dotado de todos los principios de derecho también que deben ser garantizados para que las personas cuenten con un proceso que les permita hacer, hacer patente que están solicitando esta protección por parte del gobierno de México, dar esta explicación que tendría que recibir la autoridad para reconocerles como refugiados y en caso de que la misma autoridad determine que no hay elementos para reconocer esta condición jurídica, entonces además los medios legales para poderlos impugnar y llegar hasta donde sea necesario. De hecho, hemos tenido procedimientos que ya se han litigado en la Suprema Corte justo por la relevancia que tienen y a partir de esto se está generando toda una cultura jurídica, pero ya llamémosle a partir de los casos que se están presentando en lo individual ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Esta forma de trabajo, repito, se mantiene y se ha tenido vigente por virtud de la ley se publica en el año 2011, tiene una reforma en el año 2014 para poder integrar la figura de asilo político, la cual en términos de lo que nosotros tenemos aquí en las Américas es diferente. El asilo político se tutela desde la Cancillería y la condición de refugiado es desde la Secretaría de Gobernación, que es la institución a la cual pertenece la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, digamos, al margen de todo este proceso o de todos estos principios netamente jurídicos, la responsabilidad de garantizar el acceso a este derecho sí se encuentra en el Estado, es decir, en las autoridades o en esta parte del Estado que es las autoridades, quienes tienen que garantizar el acceso al derecho. Sin embargo, me parece que en México, y esto lo digo en verdad en el ánimo de reconocer, ha habido un compromiso mucho más allá en el que se han involucrado incluso organismos internacionales, pero también con un papel muy importante la sociedad civil, en donde a través de la promoción de la información, es decir, de dar acceso a la información en términos de quién tiene este derecho, cuándo se puede promover, ante quién se tiene que hacer, es que se está tutelando el acceso. De modo que existe una corresponsabilidad en el que si las autoridades de pronto no tienen este acceso directo hacia las personas que están interesadas o que están en esta condición de necesidad que buscan protección internacional, existen otros actores bastante relevantes que también están promoviendo esta información para que las personas puedan ejercer este derecho y que entonces se concluya con esto que Joana decía al principio del programa. Lo que se veía originalmente como una prerrogativa, hoy cada vez hay más actores en el contexto nacional que dicen no es una prerrogativa, es una obligación del Estado garantizarla y por lo tanto es un derecho de las personas. Y se allegan o se acercan a las personas estos recursos de información sobre todo para que puedan ejercer este derecho. De modo que me parece que si bien es cierto originariamente, repito, la obligación de dar acceso o de garantizar el acceso al derecho está en el Estado a través de las autoridades, lo cierto es que cada vez hay actores más involucrados en los cuales también están comprometidos con esto y por lo tanto la información y las personas a las que llega toda esta posibilidad está creciendo. Muchas gracias. Es muy importante hacer justo estas aclaraciones, ¿no? De cómo la ley llega, cómo sufre las reformas y cómo se ha ido, digamos, evolucionando en la práctica de la garantía del derecho de asilo. Y justo me gustaría regresarle la palabra a Joana, mi colega de la ACNUR México, desde la perspectiva de lo que decía Cintia, de otros actores, otros organismos que ahora están involucrados en este proceso, en la difusión de información, etcétera. ¿Cómo ve el ACNUR el avance que se tiene hasta el momento en la garantía del derecho de asilo? Sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Que la ley de refugiados pues es relativamente, digamos, nueva. Hay un tema ahí de especialización que a lo mejor pudiera reformarse, no sé. Joana, ¿cuál es la opinión que le merece a ACNUR y también hablando a nombre de otros organismos? Pues, y luego voy también con Alejandra, justo hablando de la participación de sociedad civil. Claro, pues el ACNUR también en México se establece en los años 80. Entonces, el ACNUR tiene el mandato dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1950
de, por un lado, asegurar que se brinde la protección internacional a las personas que huyen de la persecución, y por el otro lado, de colaborar con autoridades y otros actores relevantes en la búsqueda de soluciones duraderas. Entonces, el ACNUR, por petición de los estados, abre operaciones en los distintos países, y en el caso de México también fue en los años 80 para colaborar con el recibimiento, la acogida y la protección que se brindó a miles de refugiados y refugiadas provenientes de Centroamérica. Pero evidentemente no es un trabajo que se pueda hacer solo, ¿no? El fenómeno es muy complejo, y además, para que exista realmente una consecución de soluciones duraderas, se necesita de un enfoque integral. Esto lo han reconocido los estados en el mundo, y es justamente en el 2016 donde se da la Declaración de Nueva York, de la que nace en el 2018 el Pacto Mundial sobre Personas Refugiadas, que reconoce este principio de responsabilidad compartida, y además llama a tener un enfoque de una diversidad de multiactores, digámoslo así, y de un enfoque de que toda la sociedad en su conjunto tiene un rol que jugar en la protección de personas refugiadas. Además, este pacto reconoce que no solamente se trata de brindar protección en el aspecto jurídico, pero también coadyuvar para la integración socioeconómica, lingüística, educativa, cultural, y para la coexistencia pacífica entre las comunidades de acogida y las personas refugiadas. Y para esto, entonces, se necesita del apoyo principalmente los estados, ¿no? Como responsables, como garantes de que se ejerza y se brinde esa protección. También otros organismos internacionales, también, y por supuesto sociedad civil, la academia, la empresa privada incluso. Ahora, por ejemplo, en México tenemos el apoyo de muchas empresas que están facilitando oportunidades laborales para personas refugiadas en México. Academia también, hay muchas historias muy bonitas de jóvenes refugiados que han tenido acceso a la educación universitaria a través de becas, etcétera, y se convierten estos jóvenes en un aporte para la sociedad. También estamos organizando diplomados, por ejemplo, con la UNAM. Hace unos días se inauguró este diplomado internacional que vamos a tener este año. Así que es un conglomerado de diferentes actores que juntos estamos trabajando para que se brinde esta protección a las personas refugiadas en México, y para estas personas la solución duradera, que por ahora es la posible y la más favorable, pues es la integración y la inclusión social, económica y cultural, como decía, en territorio mexicano, con las personas mexicanas que han demostrado a lo largo de los años la solidaridad y la apertura para acoger a las miles de personas que llegan a México y que ven en México como el país donde rehacer sus proyectos de vida. Sí, en efecto, digamos, juntando un poco la intervención que acabas de tener, Joana, con lo que decía Cintia, ¿no? De cómo han sido los fenómenos, ¿no? De personas solicitantes de asilo en diferentes momentos de la historia, ¿no? Del tema del derecho y solicitud de asilo acá en México. Me gustaría cerrar este segundo bloque con Alejandra Justo, porque es imposible que sigamos avanzando en la conversación sin digamos, aterrizar esta teoría, ¿no? Con lo que está sucediendo en la práctica, con la situación actual, ¿no? O a lo que le llamaba
Cintia, en palabras de Andrés Ramírez, ¿no? Estas olas, ¿no? Que decías tú, Cintia, que son nada más que personas llegando de diferentes países, sobre todo de Centroamérica, etcétera, buscando esta protección internacional. Alejandra, en vista de este panorama actual, donde las solicitudes de asilo incrementan, ¿no? Constantemente, es la tendencia. ¿De qué manera se está colaborando con organizaciones de la sociedad civil para la atención de estas personas solicitantes de asilo acá en México? Sí, pues lo que se está haciendo desde sociedad civil justo es primero asegurar que las personas puedan tener toda la información, que puedan tener el acceso a la información respecto de sus solicitudes de asilo, de el procedimiento, dar toda esta información en conjunto con otras organizaciones, colaborando en casas de migrante, también brindando charlas informativas para que las personas puedan conocer sobre todo sus procedimientos, pero también sobre el acceso a documentación. Puede ser documentación migratoria, pero también documentación para poder acceder a otros derechos. En este caso, pues bueno, a las personas en México cuando quieren poder vincularse al mercado laboral, hay una serie de requisitos que se pide que las personas puedan tener con esta documentación. Entonces también desde las organizaciones hemos ido pues trabajando en conjunto para que de manera coordinada se puedan canalizar a las personas a diferentes áreas o instancias a fin de que puedan materializar y llevar a cabo el acceso a estos derechos. Por otra parte, también hemos trabajado en conjunto con instancias de gobierno, con el ACNUR también, con la Comar, para que las personas también puedan tener acceso a toda esta información en centros de detención. Se realizan visitas coordinadas con otras organizaciones a estos centros de detención y se canalizan casos también a la Defensoría Pública. Entonces, es un trabajo coordinado con diferentes organizaciones. Es importante también mencionar que las organizaciones pues van llevando a cabo actividades relacionadas en temas específicos, ¿no? Hay organizaciones que se enfocan únicamente lo mencionaba Joana, al acceso a la educación, otras organizaciones a asistencia, integración sobre otros derechos. Entonces, de acuerdo a cada especialización de la organización, se va identificando cómo poder colaborar en conjunto para que las personas puedan tener una atención integral, esta asistencia integral y pueda, pues como lo he repetido, garantizar el acceso a los derechos. Por otra parte, también dentro de las organizaciones hemos sumado esfuerzos pues para asegurar que se implementen políticas públicas, sobre todo en materia de detención. Vuelvo a repetir, es muy importante que las personas tengan toda la información cuando están en detención, pero también que se vayan eliminando el tiempo que las personas permanecen en las estaciones migratorias. En este caso es muy importante que sobre todo las personas que están en estación migratoria pues también se les pueda garantizar el acceso a la documentación, el acceso a llevar el procedimiento fuera de estaciones migratorias, y lo vemos de acuerdo a las leyes que tenemos en México, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de las personas mientras son solicitantes de asilo? Entonces, aquí es muy importante la colaboración incluso pues con el Poder Judicial, ¿no? Para que se puedan garantizar los derechos de todas estas personas. Muchas gracias, Alejandra, también por tu intervención. Yo creo que ya vamos incluso dando un poco de luz, ¿no? En la conversación sobre cuáles están siendo esos retos que se identifican o cuáles han sido esos retos. Hay muchísimo avance y también siguen habiendo retos en la medida en el que el fenómeno pues se hace más complejo, en la medida que las solicitudes aumentan, en la medida que las personas se van integrando, ¿no? A las diferentes ciudades donde reinician o retoman más bien sus nuevas vidas.
se van abriendo este tipo de retos para avanzar en el tema. Me quedaría hasta acá en este segundo bloque y cuando regresemos ya al último bloque de este programa, justo retomaríamos hablando de estas situaciones, ¿no? Y de algunas preguntas que me surgieron en los bloques anteriores que creo yo que vale la pena también abordar. Así es que ahora regresamos. En este último bloque de Con los Refugiados, estamos hablando sobre el derecho al asilo en México. Ya hicimos un poco de repaso, digamos, sobre la teoría de la importancia del derecho al asilo visto pues como un derecho humano, que así lo es. Hemos visto qué aspectos contempla esta protección para las personas que solicitan el asilo, cómo ha evolucionado este derecho al asilo, y hemos también, digamos, de manera general hablado de cómo funciona la responsabilidad compartida, tanto el Estado y otros actores de la sociedad para que este acceso al derecho al asilo pues llegue a la población que necesita este tipo de protección. En este último bloque queremos hablar un poquito sobre cuáles son algunos de los retos que persisten, ¿no?, en la garantía del derecho del asilo en México. Quisiera retomar la palabra con Alejandra, que cerraba el bloque anterior, porque mencionabas, Alejandra, un poco del tema, por ejemplo, de la detención migratoria. Y es muy importante para nosotros explicar, por ejemplo, cómo impacta la detención migratoria establecida pues, en la legislación al ejercicio del derecho de solicitar asilo en México. A lo mejor tú puedas darnos un poquito más de claridad en esta situación. Y por eso arranco contigo este bloque, porque ya hablabas tú ya lo mencionabas. Sí, claro. Bueno, creo que el que las personas estén en un centro de detención o en las estaciones migratorias, pues dificulta mucho que puedan tener acceso al procedimiento. Aquí hay un reto para las personas, primero que puedan tener el acceso a la información y luego el acceso al procedimiento. Es muy importante también que puedan tener acceso a la representación legal para poder continuar con sus procesos. El impacto que pueden tener las personas al no tener acceso al procedimiento y no se garantice el principio de no devolución, pues el impacto para las personas puede ser muy, muy grave porque pueden ser deportadas a su país de origen donde su vida podría estar en riesgo. Entonces, ese podría ser uno de los impactos. Pero también es importante mencionar que que las personas estén en un periodo prolongado en detención también puede tener una afectación también emocional, ¿no? Entonces, esto también lo hemos visto en muchos casos donde las personas ya están saliendo por diferentes motivos, ya tienen eventos que pueden ser traumáticos, y el llegar nuevamente a centros de detención, estar privadas de su libertad, eso puede implicar más, sobre todo, a efectos a la salud mental. Entonces, vemos aquí un gran reto, sobre todo, para que las personas puedan acceder, pues, a alternativas a la detención en tiempos pues muy, muy reducidos, ¿no? Creo que es importante que aquí las personas no permanezcan en estaciones migratorias, que las razones por las que se llevan a las personas a estaciones migratorias, pues no sea una detención migratoria general, ¿no? Sino más bien es importante que se puedan hacer cambios en las leyes, identificar cuáles son aquellas personas que por algún motivo necesario sí deberían de permanecer en estaciones migratorias, pero no todas las personas. Creo que eso es muy importante. Por otra parte, también vemos que es necesario fortalecer a las autoridades, que se puede implementar pues la ley de refugiados y la ley de migración de acuerdo a cómo se viene
estipulando cada uno de los artículos. Yo lo mencionaba también en el otro bloque. Es muy difícil para las personas que ya son solicitantes de asilo y están en un centro de detención que puedan acceder a la documentación. Entonces, también es un derecho que se les debe de garantizar. Vemos algunos retos también, desafortunadamente, por motivos de la pandemia, ¿no? Ahora con el COVID, y unos de estos retos pues los vemos en sobre todo en estaciones migratorias, donde las personas pues no pueden tener acceso a una representación legal inmediata, hay obstáculos para que puedan recibir visitas por parte de representantes legales, pero también el actuar entre pues el Instituto Nacional de Migración, esto como lo mencionaba también, en que se pueda dar esta canalización ante la autoridad competente y sobre todo pues para que puedan acceder al procedimiento. En el caso, por ejemplo, de la estación migratoria de Acayucan, la Comar se encuentra también dentro de la estación migratoria de Acayucan. Entonces, aquí hay un reto todavía muy, muy grande porque las personas no siempre acuden directamente a solicitar asilo por tener pues miedo, ¿no? De que puedan ser detenidas si no tienen toda la información. Es necesario que tengan un acompañamiento para que se garantice que la persona pueda acceder al procedimiento, se le puede explicar todo el procedimiento y efectivamente, por ejemplo, en esta estación migratoria, que no va a ser detenida al solicitar la condición de refugiado, al quererse acercar, en este caso, a la Comar. Entonces, son algunos de los retos que estamos viendo. Otros de los retos también que estamos viendo que podría mencionar es recientemente hubo cambios de gobiernos en algunos estados, entonces hay cambio de autoridades, nuevo personal y aquí también pues es el reto, ¿no? De las nuevas autoridades que están llegando, que puedan implementar también la ley de refugiados, la ley de migración, sobre todo en el caso de niñez, ¿no? Niñez solicitante de asilo, niñez no acompañada, que las procuradurías de protección también puedan emitir estos planes de restitución de derechos, que se pueda hacer un estudio de cada caso de niñez y adolescentes para que se les pueda garantizar el acceso al procedimiento, pero sobre todo también para que se puedan emitir estas medidas o estos planes de restitución para que se garantice también el principio de no devolución y que puedan ser reconocidas las personas como refugiadas en México. Muchas gracias, Alejandra, por clarificar ese punto. Y yo creo que es importante, pues, sí, ¿no? Resaltar cuáles son estos ciertos retos que podemos mencionar en aras del tiempo. Joana, brevemente también te doy la palabra para que puedas tú también complementar en este tema de cuáles son algunos temas también que se han estado avanzando, ¿no? Junto con Comar y con otras instituciones en el tema de cómo paliar estos retos o estas situaciones que luego vuelven un poco más complejo, ¿no? Que las personas puedan accesar al derecho a solicitar asilo. Pues me quisiera referir a lo que Cintia nos decía, que México está viviendo una cuarta ola por el crecimiento exponencial en el número de solicitudes de asilo que el país recibe. Solamente en el 2021, la Comar registró más de 131,000 nuevas solicitudes de asilo. Y pues esto, sí, coincido con Alejandra, esos retos persisten, pero con esta magnitud de solicitudes y con los escasos recursos que se destinan a la Comar para que pueda atender a todas estas personas, es un reto, es un desafío enorme. Entonces, desde el 2019 venimos acompañando a la Comar con la implementación de lo que llamamos el programa de asilo de calidad. Y con esto lo que se pretende es apoyar a la Comar no solo con formación para sus funcionarios, sino también con herramientas para que los procedimientos puedan ser más ágiles, más eficientes, pero preservando la integridad.
Así, las personas pueden ser registradas, documentadas para que ejerzan sus derechos en México y también recibir una respuesta rápidamente para que luego puedan acceder a su residencia permanente y ya establecerse de manera más integral y con todos los derechos y garantías de la no devolución en el país. Así que con la Comar trabajamos muy de la mano en lograr esto, que es el primer paso, la ventana de acceso al procedimiento y luego también a oportunidades de inclusión e integración. Pero, como también decían Cintia y Alejandra, no solamente es la Comar, hay otras autoridades y organizaciones, así que tenemos programas también, por ejemplo, de formación con el Instituto Nacional de Migración, apoyamos con la red de albergues, por ejemplo, para la salida de estación migratoria de algunos solicitantes de la condición de refugiado con necesidades particulares de protección. Apoyamos también a las procuradurías de la niñez con capacitación y con asistencia técnica también para que implementen procedimientos que sean acordes a las necesidades de la niñez refugiada, incluyendo también apoyo a los cuidados alternativos cuando esa niñez no tiene a un adulto que lo acompañe. También estamos trabajando con los gobiernos locales en varias oficinas y territorios donde hay una concentración de personas refugiadas. Y ese apoyo de también las autoridades locales es fundamental. Además, tenemos proyectos de infraestructura que no solamente, de los cuales no solamente se beneficia la población refugiada, sino también las poblaciones de acogida, también con el sistema educativo, con la Secretaría de Trabajo, en fin, estamos también como ACNUR expandiendo nuestra red de aliados y promoviendo que cada vez más instituciones y actores se unan a poder apoyar y brindar esta protección a las personas refugiadas de México. Gracias, Joana, también por comentarnos un poquito de cuáles son los avances, ¿no? Y el trabajo en el que se enfoca ACNUR, sobre todo en esta situación del incremento de solicitudes. Y bueno, cierro este bloque y cerramos todo el programa ya con Cintia de Comar. También para que nos comparta un poco, estamos oyendo que la situación es compleja, las solicitudes, ¿no? Que cada vez se vuelve más complicado, pues, poder responder, ¿no? Como decía Joana, a esta situación. El recurso a veces es muy limitado y se están haciendo grandes avances pese a esto. Hay muchísimos esfuerzos y México continúa siendo un país de tradición de asilo. Entonces, te cedo la palabra, Cintia, para que nos compartas cuáles son estos avances, cómo se articulan con otras organizaciones, con secretarías también del Estado mexicano para poder avanzar. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que uno de los grandes avances justo que se han tenido es en evidenciar que México está siendo un referente a nivel mundial sobre la llegada de las personas que están buscando protección internacional. Y en ese sentido, una de las actividades que se han desarrollado con mucha fuerza en los últimos 3 años, a partir de los compromisos del Estado mexicano, es el establecimiento de mesas de coordinación interinstitucional, tanto a nivel federal como estatal y municipal, con la finalidad de convocar a las autoridades locales, me refiero a autoridades municipales o autoridades estatales, pero también a organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de que todos podamos conversar, diagnosticar cuáles son las necesidades que se tienen en el contexto local y cuáles son los avances incluso que se han presentado, todo con la finalidad de focalizar acciones en beneficio de la población, pero ya en un ámbito mucho más coordinado, de modo que se destaca la relevancia de las autoridades locales y de las sociedades de acogida y el papel fundamental que ellos tienen en la recepción de las personas hasta lograr su inclusión o su inclusión en diversos ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. ¿Cuál es, digamos,
la gran ventaja. La gran ventaja es que si en la Comar somos una institución pequeña, que en realidad sí lo somos, en promedio somos unos 400 funcionarios a nivel nacional, lo que hacemos es potencializar las acciones a través de incorporar a diversos actores para que se puedan sumar a las labores que estamos realizando. De modo que desde los diferentes ámbitos, es decir, autoridades federales, estatales y municipales en uno, pero también organismos internacionales, pero también academia y también la sociedad civil, toda la colaboración se va potencializando y cada quien en el marco de las acciones que está desarrollando está llegando a puntos distintos, a una población más numerosa y de esta forma podemos ser mucho más enfáticos en los esquemas de protección para las personas. Sabemos que el tema es complejo por varias circunstancias. Una de ellas puede ser por el lenguaje, es decir, incluso entre personas que hablamos español, las malas interpretaciones existen. Entonces, ahora imagínate cuando tenemos que hablar con personas que no tienen ni siquiera, por ejemplo, un idioma de comprensión común como podría ser el inglés. Eso es un reto en el cual nos podemos enfrentar, pero que también hay que superarlo. Los avances son varios, los que han mencionado las colegas me parecen relevantes. Sin embargo, creo que nosotros también hemos aprendido en este contexto de pandemia a verlo como una oportunidad. Lo que la pandemia nos ha marcado a todos en esta nueva forma de trabajo que es a lo mejor de pronto resguardarnos en nuestras casas y poner un alto, para nosotros ha significado destacar esta materia para que se potencialicen otras más y volvernos mucho más creativos en la atención de las personas. Sabemos que todavía hay una fuerte impresión de que no es suficiente. Yo creo que esto es verdad. Todas las acciones que se hacen no son suficientes aún. Sin embargo, vamos por un muy buen camino. La Comar, parte de las cosas que ha hecho, además de estas mesas de coordinación interinstitucionales, ser más eficiente en la tramitación y resolución de los procedimientos. Y este es uno de los grandes logros que hemos alcanzado a partir del acompañamiento que hemos tenido con el ACNUR. En promedio, 5,000 personas de manera mensual podrían recibir una resolución a sus procedimientos. Sabemos que frente a 130,000 de pronto todavía hay un espacio bastante amplio, pero este procesamiento de casos mensuales en realidad tampoco tiene precedente y esto se ha hecho a partir de la capacitación constante, de la generación de herramientas de información como actualización de la información sobre los contextos de los países de origen de donde vienen las personas. En fin, hemos ido avanzando y focalizando a partir de estos contextos tan diversos en los cuales nosotros tenemos que responder de manera bastante eficiente y bastante coordinada. De modo que, digamos, resumiendo un poco la participación, yo diría, sí hay retos fuertes, avances, muchos hemos tenido que de pronto se quedan un poco cortos a la luz de esta gran imagen, pero en realidad no tanto cuando empezamos a destacarlos. Sin embargo, el contexto de pandemia ha sido una oportunidad para nosotros muy, muy grande, en el cual nos ha permitido diversificarnos en cuanto a actividades que estamos desarrollando, principalmente en el trabajo a distancia, lo cual nos ha permitido avanzar en otras grandes cosas y organizar otras grandes cosas, como por ejemplo la apertura de nuevas oficinas a nivel nacional. Ya estamos preparando ahorita Saltillo, se está preparando Guadalajara, Monterrey ya está trabajando, pero todavía estamos ahí formalizando algunas cosas. Ya se formalizó Tijuana, se formalizó Palenque. Entonces, en realidad se ha avanzado bastante en los últimos 3 años en esta administración y por lo tanto creemos que con esta coordinación de acciones que hemos estado estableciendo y marcando bastantes pautas para poderlo lograr, sí en este contexto de pandemia, pero que nos ha sacado la creatividad a todos, y digo a todos, es decir, a organismos internacionales, a sociedad civil, al mismo gobierno, para poder mantener la operación de manera continua, pero incluso también destacar que el Estado mexicano es muy rico en alternativas de protección y estas alternativas de protección tienen también que destacarse, es decir, no solo es la condición de refugiado lo que permite que las personas permanezcan en el país cuando existen alguna condición de vulnerabilidad o alguna situación por la cual ellos tienen que permanecer en México o al menos no pueden regresar. Y en ese sentido también el sistema de protección internacional podría hacerse fuerte, es decir, destacando todas las alternativas, incluidas las migratorias que pueden tener las personas para permanecer en México, nos pueden
ayudar a hacer un sistema jurídico fuerte en términos de protección, porque de lo contrario también podrían, y esto nos ha sucedido muy recientemente, saturarse al sistema de protección internacional, es decir, al trabajo que está desarrollando la Comar, al interpretarse que es la única alternativa que tienen las personas, y la verdad es que esto está limitado incluso en términos de conocimiento. El Estado mexicano tiene muchas alternativas, tiene varias alternativas que podrían hacerse vigentes, y creo que ese es al mismo tiempo una ventaja y un área de oportunidad en la cual todos de manera coordinada también podríamos participar para hacernos cada vez más fuertes. Wow, gracias por ese resumen muy de grandes rasgos, ¿no? Y justo lo que dices, el tema de otras alternativas, también valdría la pena que podamos compartirlo luego en ese espacio también de con los refugiados. Pues bueno, el tiempo se ha terminado. A nosotros desde la ACNUR nos alegra mucho también los avances que se han tenido en materia del derecho y de acceso, ¿no? A solicitar asilo. Agradezco mucho sus participaciones, Joana Roldán, oficial de protección de ACNUR México, también Cintia Pérez, que nos estuvo acompañando en esta oportunidad, directora general de Comar, y Alejandra Macías, directora ejecutiva de Asylum Access acá en México, y que son también pues socios para la implementación que tiene la ACNUR a nivel nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y a ustedes esperamos que este programa pues haya dado un poquito más de claridad sobre el derecho al asilo como un derecho humano acá en México, y les invitamos para que siempre nos acompañen a este programa de Con los Refugiados. Así que nos vemos en la próxima emisión. Que tengan un bonito día.